Alors,
Y estoy, esperemos que, bueno, que no haya inconveniente. Sí, se escucha una voz a lo lejos. ¿Cómo se escucha? Hola. Hola. Muy bajo. Sí. Se escucha muy bajo. Sí, pero espera por... Hola. Ese es mi eco. Hola. Ya. Hola, Soraya, ¿podés hablar? Hola, sí. Ahí está. Y estoy. Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, parece que lo vamos a lograr. Esperemos, sí. Lo que pasa es que estoy con datos y bueno, vamos a ver, esperemos que no se entrecorte ni nada. Bueno, perfecto. Bien. ¿Podés poner la cámara? No. Para verte. Sí, dejemos a ver. Sí, ya, un momento. Mejor, si no, no hay problema. Sí. Presentando. Vamos a escuchar a A ver Soraya si. Schneider Varela Ortega, que va a presentar su trabajo sobre la representación de la mujer y la violencia en la narrativa y dramaturgia de Amira da Rosa. Bueno, cuando quieras podés empezar. Bueno, hoy aquí sí, vamos a ver, espero que me puedan escuchar porque estoy con datos y bueno. Bueno, ante todo agradecerles al Congreso por aceptar mi comunicado y bueno, ante todo esperemos que me funcione y que pueda funcionar bien. Dale, buenísimo. Bueno, me van comentando cómo va mi voz. Sí. Bueno, he titulado, a ver, esta ponencia, la representación de la mujer y la violencia en la narrativa y dramaturgia de Amira de la Rosa. La representación de la mujer y algunos tipos de violencia contra esta es el tema considerado para reflexionar desde la sociocrítica sobre la literatura de la escritora colombiana Amira de la Rosa. Se toma como fundamento la novela corta Mar, Aire y su dramaturgia Madrugada. La primera publicada en 1941 y la otra no fue publicada, se llevó al acontecimiento teatral en la segunda mitad del siglo XX. En tal sentido, la autora representa en estas obras literarias una serie de situaciones en las que puede visualizarse algunos paradigmas culturales y estereotipos que se han venido relacionando con la concepción de lo que socialmente se ha construido como ser mujer. Y de alguna manera se han convertido en patrones generadores de todo tipo de violencia contra la mujer. Amira de la Rosa los marca de manera consciente en algunas de las circunstancias dadas en su dramaturgia. Por lo contrario, en la novela aparecen de manera implícita como influjo de su no consciente. Abro comillas, producto de un sujeto colectivo. Abro paréntesis, Herón 2004, página 98. O de un sujeto transindividual que deviene de una estructura o sociedad caribeña, la cual toma como referente para crear su literatura de ficción. En ese sentido, el sujeto transindividual se vierte en las conciencias individuales por medio de prácticas concretas, discursos políticos, religiosos, un grupo cultural, argot, empleo de ciertas imágenes, las cuales pueden ser identificadas por el análisis en el texto sometido a estudio. Esto es porque la memoria colectiva persiste en enseñar modelos, recuerdos de realidades concretas, de prácticas sociales específicas que dejan huella en el discurso de los sujetos. Abro paréntesis, Herón 2004, página 98.
Mar sobre aire es considerada como la novela corta de Amira de la Rosa y según Deleuze Priella, abro paréntesis, 1976, cierro paréntesis, abro comillas, es una vivencia, un homenaje lírico al terruño, un cuento de amor y calor entrañable. Página 153. De manera puntual se puede decir que la autora toma como referente para crear la realidad de esta novela el municipio de Puerto Colombia, situado en el departamento del Atlántico, región del Caribe colombiano. Pero más allá de la exaltación que menciona Deleuze Priella hacia el terruño, se oculta en medio de los diálogos de los personajes y de las metáforas una serie de circunstancias dadas que pueden interpretarse como violencia contra la mujer representada en la literatura, y al ahondarse en la realidad de la novela, desde el análisis sociocrítico, se observa que la mujer está inmersa en una estructura social caribeña machista y patriarcal, donde es sometida, víctima de violencia sexual y cultural, considerando legalmente como violencia contra la mujer y las niñas, abro comillas, todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer. Así, las amenazas tales de estas. Cierro comilla, abro paréntesis, ONU Mujeres 2022. Entonces, una de las violencias que se puede percibir en una de las escenas de Mar sobre aire es la violencia sexual, la cual se percibe de manera naturalizada, entendiendo como violencia sexual el acto de acceder al cuerpo de una mujer sin su consentimiento. En tal sentido, el consentimiento es un acuerdo entre personas para la realización de actos sexuales. ONU Mujeres 2022. Gabriel es el padrino, un hombre adulto, recientemente llegado de la ciudad de Bogotá al pueblo caribeño. Es todo un profesional perteneciente a un estatus social alto, de modo que ya no es el mismo joven que se fue a estudiar por fuera de la población rural. Es ahora motivo de admiración para la gente del pueblo. Entre ellos están María Julia y su familia, quienes lo observan como un ser culto. De otra manera, el padrino está admirado por el cambio que ha tenido su ahijada, la niña que dejó hace muchos años tras su partida del pueblo. Ahora está hecha una adolescente en etapa de desarrollo físico, emocional, y es virginal como la describe la autora. Un día cualquiera, el padrino visita a la familia de María Julia y encuentra que la adolescente reposa en su habitación tras estar enferma con fiebre. Cito: María Julia en una cama de viento, tiene el cabello suelto y marañoso, los brazos desde el comienzo al aire, sin un filo de manga, la sábana a la cintura, el corpiño es de una muselina desteñida y resbalosa. Abro paréntesis, de la Rosa, 1941, página 64, cierro paréntesis. En pocas palabras, la adolescente estaba con poca ropa, considerando que la población está ubicada en cercanías del mar. Es un pueblo de pescadores y clima caliente. La madre sale a comprar las medicinas y deja encomendado al hijo menor al cuidado de su hermana mayor mientras ésta regresa. Pero el niño hace caso omiso a las órdenes dadas por la madre y queda en el exterior de la casa volando su cometa. Justo en medio de esta escena se produce la violencia sexual, descrita por la autora en primera instancia en la habitación donde la adolescente se niega a ceder a la seducción del padrino, pero este insiste y logra vulnerar la voluntad de María Julia. Cito: Gabriel le besa el cuello y en los brazos, y le besa los cabellos voltizos sobre los hombros de piedra. Ella le mira los dientes blancos, bien unidos y blancos. Padrino, déjeme, ruega con entrega y dulzura. Nena, nena. La cabeza gris está llena de hilos azogados. La carne joven de María Julia huele a fiebre y a cogollos de hierbabuena.
Nena, nena, mi vida. Cierro paréntesis, de la Rosa, 1941, página 67. Dice el narrador que María Julia ruega con entrega y dulzura. ¿Se puede entregar una mujer al acto sexual negándose? El hecho de decir, padrino, déjeme, connota en una barrera, un alto, un no quiero, entre otras posibles connotaciones, lo cual le indica al padrino que no continúe seduciéndola. Además, el cuerpo del adolescente se vuelve vulnerable al padrino por estar enferma, con fiebre y considerando que físicamente es menos fuerte que este. Entonces, si no hay consentimiento de parte del adolescente o no hay consenso entre las personas implicadas en una posible relación sexual, pero de cualquier forma ocurre un acto sexual, se presume que se comete una violación. Luego de esta escena, el narrador, en medio de un texto poético de figuras literarias, narra el acontecimiento de la siguiente manera. Cito. Fuera la cometa del niño Manuel, runrunea suave y galana, como un palomo sabio, sopla viento marero, y el bramante tenso corta con una raya la montaña verde azul. Se oyen los gritos, las voces alborozadas. Cóbrala, cóbrala, que cabecea, déjala que se vaya, échale tanto la pita, cóbrala. El niño Manuel es un cometero excelente. Tiene en su conocimiento todas las formas y todas las vueltas. La cometa estrella la flor de lis, el barrilete, posee geometría instintiva y razón natural de línea pura. Sabe la medida justa del rabo y de los trazados y de la hincadura. Hace de las guaduas hebras y filetes y sabe dar el arco a la perfecta curva de Eros. En su cometa las verticales tienen fuerzas de flechas y en el nudo de encuentro las pagaduras no se hallan. En un trabajo fino de artesano, es un trabajo fino de artesano maduro, pero con la ternura de las manos sin durezas y del tacto sin hieles. Para los perendengues, que son como las arrancadas de la cometa, el niño Manuel tiene en su tijera los 1000 calados y celosías. En los bordes hace un repicado lujoso de gorgueras de ricadueña, y hacia adentro en las lonjas angostas, que son como las márgenes del aire, hace círculos y ranuras que sin saberlo le dan, como en la rosa de los vientos, los 32 rumbos de la vuelta del horizonte. Por la vereda de Trupillos viene la niña Cande. Niño Manuel, ¿y tu hermana? Adentro con don Gabriel. Anda tú para allá, sobandolero. Te dije que te fueras a estar con ella. Cierro paréntesis, de la Rosa, 1941, página 68. Bien podrían decir algunos críticos que se trata de la descripción de un tipo de escena romántica, de la conquista tierna de Gabriel hacia María Julia, o de un cuento de amor y calor entrañable, como menciona de la Espriella. Abro paréntesis, 1976, cierro paréntesis. De la menor de edad, quien siente admiración por el padrino y a quien no veía desde que era niña. Por tanto, el cuento concluye en un acto de amor entre dos seres humanos que se atraen. Pero no se puede concebir como romántico el acto de Gabriel contra María Julia, porque están en desigualdad de condiciones. En tal caso, no se puede observar la representación de un tipo de violencia contra la... Por tanto, se puede observar la representación de un tipo de violencia contra la mujer, la cual está solapada, disimulada, naturalizada, en medio de una escena aparentemente romántica. El padrino aprovecha que queda a solas con María Julia mientras ésta reposa en su cama, enferma, con fiebre, y en vista de la simpatía que el adolescente siente por él, la seduce, la abusa, la viola, la embaraza, se vuelve para la capital y deja a merced del qué dirán en un pueblo socialmente construido bajo un imaginario cultural donde priman los prejuicios. Entre esos prejuicios se percibe el paradigma que se
que se propaga en todo el pueblo, donde se considera que la virginidad de la mujer es un símbolo de castidad para llegar al matrimonio. Y perdida esta, es motivo para culpabilizar a la mujer, representada en María Julia, de su propia desgracia, también para injuriarla, difamarla, llamarla deshonra de la familia y de su pueblo. A través del diálogo de dos muchachos del lugar, se entiende que todos condenan y rechazan a la pequeña madre soltera y consideran que lo que hizo ha traído consecuencias nefastas para el pueblo. Abro paréntesis, Ortega 2015, párrafo 4. María Julia, a pesar de haber sido violada por el padrino, embarazada y abandonada, no es consciente de lo que le ha sucedido, pues bautiza a su hija con el nombre de Mar Solaire, en honor al padre de la niña, quien en algún momento le comentó que cuando tuviera una hija le colocaría dicho nombre. Mientras Gabriel, un hombre mayor, pudo poseer a una menor de edad sin ninguna complicación legal, abrigado bajo el manto de pertenecer a una clase social pudiente, culta y de familia de bien. Por tanto, es absuelto por la sociedad. Podríamos pensar que es un tema común en las producciones literarias de la región, si tenemos en cuenta la frecuencia con que las violencias a mujeres se suceden en nuestra sociedad, pero nos encontramos con que es un asunto rara vez tocado por los escritores y escritoras, y mucho menos por la crítica. Parece que nadie quiere empeñar nuestras manifestaciones artísticas caribeñas por medio de una crítica radical que descubra las relaciones de poder que formen parte de una idiosincrasia considerada legítimamente y natural. Abro paréntesis, Ortega 2015, párrafo 1. Finalmente, se puede decir que la estructura sociocultural que se refleja en la novela de Amira de la Rosa no es más que una estructura social del Caribe colombiano, donde se ha venido aceptando las violencias contra las mujeres de manera naturalizada. De igual forma, en las dramaturgias Madre Borrada, Los hijos de ella y El ausente están presentes otros tipos de violencias contra la mujer. En ellas se abriga la maternidad, un fenómeno coercitivo que violenta a la mujer de manera extrema en medio del espacio privado, no solo por el hecho de concebir a los hijos, hijas, sino también por abrigarlos, sostenerlos, renunciar a sus sueños, en una palabra, a satisfacer la vida de la mujer, a no satisfacer la vida de la mujer. De otra manera, también es sometida por la sociedad por medio de la violencia estructural. Madre Borrada es reflejo de una relación tortuosa entre Amalia y Alfredo, ambos pertenecientes en sus inicios a la misma clase social. Él la enamora, ella queda embarazada, finalmente él termina la relación quedando ella a cargo del hijo. Tiempo después, Alfredo ostenta a una posición social, ya que logra conseguir dinero a través de negocios turbios, mientras Amalia sostiene a su hijo con su actividad laboral como costurera. Pero cuando el niño cumple 8 años, el padre decide luchar por la custodia del hijo bajo la excusa que con él tendrá estudio y todas las comodidades que con su madre no puede cubrir. Amalia, después de una larga disputa dolorosa, decide cederle la custodia al padre de su hijo, convencida de que estará mucho mejor con este. Con relación a su obra más aplaudida, la escritora Amira de la Rosa dice, abro comillas, escribí un drama, Madre Borrada. Diría que es un poema al sacrificio de las madres solteras. Lo leí en rueda de actores profesionales. Don Jacinto Benavente, entre los presentes, elogió la pieza y Tarsilia Criado, actriz de categoría en la escena española, lo montó con su compañía. Cierro comillas, del Espriella 1976, página 150. ¿Será que se puede decir que una madre hace un sacrificio cuando se obliga a ceder la custodia de su hijo por imposición del padre bajo la excusa de que con este tendrá mejor posición social y económica?
Ante esta situación dramática, es posible que estemos frente a la interpretación de la violencia de género en la representación de la mujer en la literatura. Mujer engañada, obligada a entregar a su hijo, bajo el paradigma cultural que un padre que tiene mejor posición económica y social puede criar a un hijo de bien, pues este resulta ser un paradigma social generador de violencia, pues lo que se vislumbra en este drama es el arrebato de un hijo a su madre y se observa de manera despiadada el sufrimiento de la mujer representada en Amalia. Cito. Escena tercera, María Clara. Pero Amalia, no le des gusto a la gente perversa, no hagas caso de nada ni de nadie, no pienses más en ese hombre, no te mortifiques por nada, no sufras. Amalia, que no sufra. Y como si todo fuera poco, ¿no? Ya sabes que me quiere ese malvado quitar el niño. María Clara, ya lo sé. Pausa. Pero no se lo des. Las mujeres tenemos más derechos en los hijos que los hombres. Amalia, sí, cuando los hombres son nuestros. María Clara, y aunque no lo sean, Amalia, el hijo es tuyo, no lo des. Yo no daría a mi hijo por nada del mundo. Abro paréntesis, Amira de la Rosa, 1966, página 377, cierro paréntesis. Estamos frente a la violencia basada en el género, donde el padre representa el machismo recalcitrante de una falsa sociedad, quien obliga a Amalia a esconderse, a conformarse con mirar de lejos a su hijo o cuando éste no está cerca. En tal sentido, Amalia se convierte en una madre borrada para su hijo, como para un contexto social caribeño, pues ni en el colegio le permiten la entrada. Por indicaciones del padre, quien decide y le dice a los directivos que está muerta. Amalia, cito, Amalia, yo me escondía detrás de aquella ceiba de la calle Globo hasta que salías al recreo para poder verte. Jaime, y me llamabas y a veces yo no te veía y mis compañeros me avisaban, ya llegó tu mamá. Jaime, a quien su padre logra construirlo a su imagen y semejanza, termina viviendo con este hasta la edad adulta. De igual forma, se convierte en maltratador de su propia madre, efecto del machismo recalcitrante del padre, un fenómeno que se puede reproducir de generación tras generación. Cito, Jaime, que de vivir así tienes tú la culpa y que él te propuso que te fueras de aquí para siempre, que para eso te daba todo el dinero que tú hubieras querido. Amalia, sí, sí lo dijo, pero yo no. Pero tú qué dices de eso? Jaime, que has debido irte. Amalia, dejándote. Jaime, claro, si yo no podía vivir con los dos, el otro sobraba, ¿no? Amalia, ¿quién? ¿Quién es el otro? Pausa. Yo, Jaime, sí, tú eres la que no vivías conmigo. De la Rosa escribió cuentos, poemas, obras teatrales y radiofónicas, notas de prensa y cuadros de costumbres sobre la cultura regional, pero es una autora más bien olvidada y poco valorada, a pesar de ser mencionada como representante del cuento del Caribe colombiano de la primera mitad del siglo XX. Abro paréntesis, Ortega, 2015, párrafo 3. En definitiva, se puede decir que al cotejar algunas de las situaciones de las obras de la escritora colombiana con relación a las realidades de las mujeres de los pueblos caribeños, podemos decir que aún muchas de estas se mantienen vigentes en cuanto a las violencias antes mencionadas. Gracias. Espero que sí me hayan podido escuchar. No.
Sí, sí se escuchó. Sí, espero que sí. O bajito. Aquí escuchamos bien en Zoom, no sé el resto. Espero que sí. Bueno, ese es un poco, digamos, del trabajo que aún sigo elaborando sobre las obras de Amira de la Rosa. ¿Perdimos Amira la de la Rosa. conexión? Ah, no. ¿Sí me escuchan? Ok. Decía que, bueno, ese es el trabajo que he venido haciendo con Amira de la Rosa, una barranquillera colombiana, de la mitad del siglo XX, que bueno, como dije, ha sido olvidada, poco estudiada sus obras, y hemos observado que la mirada que tengo sobre el estudio que hago es a través de la sociocrítica, ¿no? Y a través de su no consciente, observando las estructuras que ella de alguna manera eh, trae acá, ¿no? Porque están como, no están, digamos, explícitas, sino más bien implícitas, y hay que ubicarlas cuáles son esas estructuras culturales, sociales, que se tienen, ¿no? De acuerdo a la mirada de la sociocrítica. Además de Madre Borrada, el libro, ¿cómo se llama el libro de María Julia, donde la protagonista... Se llama Mar, Sol, Aire. Mar, Sol, Aire. Ah. Mar, Sol, dedicado a una población que tenemos acá, Puerto Colombia, y bueno, ella de alguna manera le hace una exaltación, ¿no? En ese momento, por lo que representaba. Pero más allá de esa exaltación que los críticos han venido como resaltando, se esconden otras, ¿no? Otras formas, más bien sociales, culturales y demás, como estuvimos observando, ¿no? Soraya, disculpen que las interrumpa, pero necesitamos pasar a la última ponencia. En todo caso, después sí, si queda tiempo, podemos conversar. Así que le voy a dar la palabra a Sandra Lorenzano, que va a leer un trabajo que se llama Dolor y Resistencia, Mujeres que Cuentan en México de hoy. Bueno, gracias. Bueno, aquí estoy yo en dos pantallas, así que espérenme que acomodo esto. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes. Me gustaría más y estaría más contenta si estuviera allá acompañándoles en Mar del Plata, pero bueno, desde México va un abrazo enorme para toda la gente que nos está acompañando. Y voy a compartir pantalla. Les voy a pedir, por favor, que me digan, ¿se ve bien? Sí. Sí. Ok. No, la voy a poner en modo presentación. A ver si reacciona. Ok. Simplemente que me digan 5 minutos antes de que se cumpla mi tiempo para que si voy demasiado atrasada resuma lo que falta. Quiero, bueno, además de agradecerles la oportunidad de estar aquí y saludarles con mucho gusto, quiero empezar con un epígrafe, que es una frase tomada de una de las grandes obras que se han producido en los últimos años en México, que es Antígona González. Y dice, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. ¿Cómo se cuenta el horror? ¿Cómo se habla de la violencia, de las muertes, de los desaparecidos? ¿Cómo se crea desde el desgarramiento? Estas preguntas, que han estado en el centro de las reflexiones sobre la transmisión de la memoria en América Latina, cobran nueva importancia en países que como México se encuentran sumergidos en un periodo de tanta violencia. Hoy nos encontramos aquí con más de 400,000 muertos, más de 70,000 desaparecidos,
casi 30.000 feminicidios y miles de desplazados. ¿Cómo se cuenta ese fulgor de sangre, como lo llama el poeta David Huerta? La literatura, el cine, el teatro, las artes visuales dan cuenta de esta situación a través de obras que constituyen un claro ejercicio ético y de compromiso con los derechos humanos. Hablaré de un par de obras realizadas por mujeres, porque son ellas sin duda las primeras en dejar de lado el relato épico de la violencia para centrarse en la cotidianeidad de las víctimas. Y quisiera empezar con una historia que une a mis dos países, Argentina y México. Les cuento que como parte de las conmemoraciones por los 50 años de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, tuvo lugar en México un diálogo estremecedor. Se reunieron las abuelas de Plaza de Mayo con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Es decir, madres que están buscando a sus hijos desde hace menos de 10 años con otras, ejemplo de las luchas de América Latina, que llevan más de 4 décadas buscando a sus hijos y a sus nietos nacidos en cautiverio. Porque hay que decir que nos consta, el horror no conoce fronteras en nuestro continente. Este diálogo fue una lección de vida, de política, de derechos humanos, de solidaridad. Y volvió a poner en escena, una vez más, que la configuración de las nuevas identidades de las mujeres latinoamericanas pasa por una herida, la herida de la violencia. El puente entre Argentina y México, entre la dictadura y Ayotzinapa, es una de las tantas muestras de esta herida compartida, producto de una historia de despojos, de opresión, de desigualdades brutales y a la vez del espíritu de lucha y de la esperanza de cambio de los jóvenes de los 70 y los del siglo XXI. Claro que no todo es lo mismo, lo sé, ya no estamos en el periodo de la Guerra Fría y la lucha armada, sino que hay nuevos elementos enraizados en el continente. El narcotráfico, el tráfico de armas y personas, las migraciones, el extractivismo. Sin embargo, nos une una realidad de injusticias y precariedad, agravada por el neoliberalismo feroz instalado en nuestros países. El diálogo entre las abuelas y las madres de Ayotzinapa puso en evidencia esta continuidad en la historia latinoamericana, a partir de la cual se teje también el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que como ustedes saben jugó un papel muy importante en el tema Ayotzinapa, y el libro Ayotzinapa, Horas Eternas, de una de las periodistas más importantes del México de hoy, Paula Mónaco Felipe, que hace apenas unos días recibiera el premio de periodismo Bridge Valdés, uno de los más importantes que se da en México y que recuerda con estos dos nombres a dos periodistas asesinados. Paula es hija de Esther Felipe y Luis Mónaco, secuestrados en Villa María, Córdoba, el 11 de enero de 1978, cuando ella era apenas una recién nacida. Se sabe que ambos fueron asesinados en el campo de concentración La Perla y sus cuerpos ocultos en el predio del Tercer Cuerpo de Ejército. Sus restos aún no han sido encontrados. Como lo escribe en el prólogo Elena Poniatowska, quien en pocos días, el 19 de mayo, celebrará su cumpleaños número 90, cito: era previsible que Paula se apasionara por el caso de Ayotzinapa y sus 43 normalistas desaparecidos, que ahora todos queremos encontrar. Era previsible, este es el monumento a los desaparecidos de Villa María, que se inauguró hace un par de décadas. Era previsible porque a lo largo de 37 años, ahora van más, ella nunca dejó de pensar en sus padres, ya que la Junta Militar Argentina se lo llevó cuando solo tenía 25 días de nacida. Fin de cita. El libro de Paula es no solo el resultado de una profunda investigación, sino sobre todo una declaración de principios, aquella que la lleva a poner el cuerpo junto a las víctimas, poner el cuerpo propio junto a los cuerpos lastimados de los sobrevivientes. La escritura de un libro como Ayotzinapa, Horas Eternas, es una suerte de cueca sola
ahí está la cueca, como la que bailan los familiares de desaparecidos chilenos, donde la pareja de quien parece bailar sin acompañante es el propio ausente. O una suerte de silueta de esas que han acompañado las manifestaciones por los derechos humanos en la Argentina. En cada línea del libro se hacen presentes los ausentes, convirtiendo la palabra en acto de acompañamiento y resistencia. En el apunte inicial, Paula declara su lugar de enunciación. Soy hija de desaparecidos y este libro no pretende objetividad, pues mi propia historia condiciona la que relato. Así, al ver reunidos a los familiares de los 43 estudiantes, dice, cito, los veo y recuerdo a mis abuelos, Gregorio y Esther, después de la desaparición forzada de mi madre y mi padre. En estos padres los veo a ellos. Son iguales, tienen la misma mirada extraviada, pelean igual contra los pensamientos, brincan igual de la esperanza al desconsuelo en un solo instante. Tener un familiar desaparecido es vivir en un abismo de dudas. A veces quieres saber la verdad y otras prefieres seguir en esa duda que te lastima al mismo tiempo que te mantiene en pie. 2. La estrategia desplegada por el expresidente ahora, Felipe Calderón, convirtió a México en un país de cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo. El número de secuestros, de homicidios, de feminicidios, de desapariciones alcanzó entonces cifras terroríficas, cifras que siguen en aumento a pesar de los cambios de presidente y de partido en el poder. Después de Felipe Calderón siguieron Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. Más allá de hablar de lo político, vale la pena reconocer estos cambios de poder que no han logrado terminar con la violencia iniciada por Calderón. En México, el carnaval convive con el apocalipsis, escribió Juan Villoro en el libro La ira de México, 7 voces contra la impunidad, un libro del 2016. Y yo me hundo en esas páginas desgarradas en las que a Villoro se suman Marcela Turati, Lidia Cacho, el siempre extrañado Sergio González Rodríguez, Anabel Hernández, Diego Enrique Osorno y Emiliano Ruiz Parra. El prólogo es de la propia Poniatowska y la introducción de Felipe Restrepo Pombo, por cierto, director de la revista Gato Pardo, colombiano. En otras palabras, me hundo en las páginas escritas por algunos de los mejores cronistas de México, que es lo mismo que decir de algunos de los mejores cronistas de nuestra lengua. El carnaval con el apocalipsis, dice Villoro, y pienso una vez más en la función ética que tiene hoy el periodismo, en esa eticidad que pone tan nerviosos a los poderes, tanto que, para contrarrestarla, han convertido nuestro país en uno de los más peligrosos que existen para ejercer la profesión. Entre el año 2000 y el 2022, la organización que seguramente ustedes conocen, Artículo 19, documentó 153 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Los trabajos de quienes se dedican al periodismo crítico y comprometido son a la vez denuncia y construcción de la memoria, aquello que seguramente quedará, si es que algo queda, del horror en que vivimos. Todos ellos tienen conciencia de su papel de testigos y de la obligación moral de transmitir ese testimonio. Por cierto, quiero decir que las últimas 2 periodistas asesinadas fueron asesinadas hace menos de una semana en Veracruz. Sus páginas funcionan también como un memorial, en tanto espacio simbólico donde poder enterrar a nuestros muertos y desaparecidos, donde ir a recordarlos, donde ir a conversar con ellos o a llorarlos, eso que hacemos casi siempre todo al mismo tiempo. Me detengo en la dolorosa crónica de Marcela Turati, que está incluida en este libro, que se llama Reportear desde el país de las fosas. La primera persona se vuelve colectiva en su escritura.
Partiendo de la imagen inicial de su propio libro, que ahí lo pongo, Fuego Cruzado, Marcela cuenta en esta otra crónica, con la sensibilidad que la caracteriza, el modo en que fue acercándose al tema de los desaparecidos y especialmente a los familiares que buscan en medio de la angustia y la desesperación a ese ser querido que no ha regresado a casa. Como dice el comienzo de Antígona González y que leí hace un momento como epígrafe, este cuerpo que podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar, y esta frase es clave, que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Un país completo entonces busca entre los muertos a sus hermanos. Marcela Turati acompaña a las Antígonas mexicanas. La mayoría de quienes están en la búsqueda son mujeres. Rodea con ella las fosas, ahí está. Se estremece ante el hallazgo de los cuerpos o de los más escalofriantes aún fragmentos de cuerpos que la máquina de la muerte ha sembrado en nuestro territorio. Dice en una de las frases, acompañé a las madres de los desaparecidos en sus marchas, que luego derivaron en caravanas, plantones o huelgas de hambre. Invariablemente las encontraba siempre que se anunciaba el hallazgo reciente de alguna fosa común clandestina. Solían pedir informes sobre las características de los cuerpos, querían ver las fotografías, intentaban asomarse a la fosa para ver si reconocían alguna pertenencia, alguna prenda de vestir, algún diente o tatuaje que les permitiera identificar a su ser querido y llevárselo a su población para enterrarlo con dignidad. Fin de cita. El horror no tiene fin. Todo puede ser peor y está siendo peor. Cuerpos descabezados, cabezas sin cuerpos, cuerpos disueltos en sosa cáustica, torturados, desmembrados. Ante la negligencia de las autoridades, las madres y los padres han aprendido a buscar solos a sus muertos. Con un método rudimentario que incluye varillas, mazos y el olfato que se ha ido entrenando para percibir el olor a muerte. Pueden buscar un documental en YouTube, un pequeño videíto en realidad, donde un hombre muestra cómo va con una varilla recorriendo el territorio mexicano y cuando ve, junto con las madres, tierra removida, clavan la varilla y la huelen. Y por el olor saben si ahí hay cadáveres. Se hacen llamar rastreadores, sabuesos, cascabeles. El Día de la Madre en México, ahí está. El Día de la Madre en México, el 10 de mayo, que acaba de suceder, se ha transformado, dice Marcela Turati, en el Día de Antígona, cuando marchan juntas las madres de hijas e hijos desaparecidos, exigiendo justicia, expresando su dolor y enojo. Mexicanas y centroamericanas, las madres de migrantes centroamericanos que han desaparecido en México, se acompañan. 3. Es también esta responsabilidad ética ante el dolor de los demás, para decirlo con el título de Susan Sontag, lo que lleva a Mónica González a crear el proyecto llamado Geografía del Dolor. La fotógrafa, aquí están viendo, es una página web. La fotógrafa y periodista recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Periodismo 2011 por este trabajo. El haber acompañado la primera caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creada por el poeta Javier Sicilia, padre de un joven asesinado y uno de los poetas más importantes del México contemporáneo, fue el detonante de esta geografía del dolor. En un primer momento lo formaban una serie de fotografías. Aquí vemos a las madres con las fotos de sus hijos desaparecidos, a la que sumó postales que ella misma compraba en los lugares por los cuales pasaban, Mónica González me refiero, y donde pedía a los familiares de las víctimas que escribieran una frase que tuvieran ganas de decirles a sus ausentes. Estas conmovedoras palabras rompen, como en el caso del libro de Turati, el silencio impuesto. Ahí están las fotos y algunas postales con las cartas que les fueron escribiendo.
Rompen el silencio impuesto por la muerte, por la desaparición o por el estigma social. Vale la pena subrayar que ambas periodistas, tanto Turati como Mónica González, son parte del grupo fundador de la red independiente llamada Periodistas de a Pie, integrada mayoritariamente por mujeres periodistas en activo, con una propuesta de trabajo colaborativo e interdisciplinario vinculado a la lucha por los derechos humanos. Después de ese primer momento de fotos y postales, Mónica y su equipo, SACB se llama el equipo, sumaron entrevistas en video y el proyecto se convirtió en un documental interactivo que encontró en la web la mejor forma de llegar al público, permitiendo la consulta permanente de la información y a la vez evitando la censura y los problemas de duración y distribución que suelen tener los documentales. La pregunta inicial podría ser la siguiente: ¿cómo sería el mapa de la República Mexicana si se trazara a partir de sus habitantes desaparecidos? Se trata de una cartografía de la violencia donde los ausentes y sus familias son los verdaderos protagonistas. Y cierro con este proyecto. Bordar es resistir, dicen hoy las más jóvenes, mientras se reúnen con sus familias, con sus madres, con sus hijas, en alguna plaza de la Ciudad de México, sumándose al colectivo Bordados por la Paz, un movimiento nacido en 2011 contra la violencia provocada justamente por la guerra al narco. Bordar en la calle, en un país donde se decía mejor quedarse en casa, no asomarse a las calles, bordar entonces en los espacios públicos por la paz, la memoria y la justicia, se convirtió en un proceso de visibilización del horror que estábamos viviendo. Así, en las plazas y en las calles comenzaron a reunirse grupos de personas, de mujeres fundamentalmente, que bordaban sobre pañuelos blancos los nombres de los desaparecidos y asesinados. Desde la reivindicación de labores femeninas, tradicionalmente consideradas femeninas, transformadas en lugares de denuncia y empoderamiento. Aquí vemos lo que se hace cualquier fin de semana en alguna de las decenas y decenas de plazas de esta ciudad y del país. Como Penélope, en su tejido, las manos y las palabras de las mujeres bordan hoy, pero sin deshacerlo en ningún momento, el camino hacia la paz, la justicia y la memoria. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a abrir a ver si hay alguna pregunta en el chat, acá presentes. Bueno, yo empiezo rompiendo un poquito el hielo, a ver si me parece que, pensando un poquito en toda la jornada, creo que empezamos con reflexiones claramente literarias sobre lo que sería la literatura contemporánea, y con este trabajo de Sandra me parece que le damos como un buen cierre a la mesa, ¿no? En el sentido de traer directamente al debate la cuestión de la violencia hoy en día en México, y con estos vínculos que haces, que me parece que son muy interesantes con la desgraciada tradición que tiene Argentina al respecto, y pensar en ese sentido otra vez, ¿no? Cómo ese lugar de las mujeres que vuelve a aparecer como aquel que está por un lado tratando de recuperar la memoria y por el otro buscando la paz, ¿no? Me parece que en ese sentido el trabajo de Sandra fue muy interesante, y que tiene un poco de relación con algo que empezó a aparecer más hacia el final, que es el tema de cómo trabajar sobre la violencia, ¿no? La violencia machista que aparecía en los textos que analizaba Soraya,
la violencia de alguna manera del daño que se hace sobre el medio ambiente cuando termina eso en el hijo que muere en la de Samantha Schweblin, la violencia del medio ambiente, el viento que arrasa, ¿no? Me parece que hay ahí como una línea que efectivamente fue apareciendo a lo largo de las ponencias. Y que seguramente seguiremos mañana charlando sobre esto, bastante tempranito. Así que bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, no sé si quienes están en el Zoom, que ya les agradecemos muchísimo la paciencia que nos tuvieron y esto que bueno, finalmente salió. O alguien de las que están acá presente quiere agregar algo a la mesa. Sí, yo quería preguntar, yo tenía dos preguntas. Dale. A Soraya le quería preguntar, ella habló de lo no consciente, que es bien interesante. A veces escritoras feministas que incluso siendo feministas en la teoría, en la práctica de escritura aparece la estructura patriarcal o algunos mandatos patriarcales. Y ella habló que trabajó con lo no consciente en esa novela que no he leído, Amira de la Rosa, Mar, Sol y Aire, y no me había quedado tan claro qué era eso, digamos. En fin, eso sí podría dar algún ejemplo quizás. Y a Sandra le quería preguntar si toda esa labor periodística que es increíble está en la literatura también. Si la violencia, digamos, toda esta violencia que vive México, porque yo sí la he visto mucho en documentales, y vos has traído toda esa labor periodística, pero me gustaría saber si vos conocés ya eso, está pasando la literatura está dando cuenta de esa violencia. En fin, esas eran mis preguntas. No sé si Soraya anda por ahí, si no, yo empiezo, quizás, María, si te parece. Bueno, primero vamos a decir que el periodismo narrativo es literatura. O sea, no me parece que hacer esa me refiero a la ficción, sí, me refiero no a la no ficción, sino a la ficción. Sí, sí, está presente tanto en la narrativa como en la poesía, que eso también es muy interesante, ¿no? Pienso en poetas, cité a Javier Sicilia. Javier Sicilia es un poeta de los más importantes del México contemporáneo, cuyo hijo fue asesinado hace algunos años y se volvió un líder de la defensa de los derechos humanos y de la búsqueda de justicia. Y él escribió una novela, que es autoficción, digamos, pero se considera novela, no ficción, que se llama El Deshabitado, donde cuenta toda su experiencia con la muerte, o a partir de la muerte del hijo, todo lo que implicó para él y por qué renunció a la poesía. De hecho, su último poema termina diciendo, además dijo, es el último poema que escribo, y terminó diciendo, el mundo no es digno de la palabra, ¿no? Entonces, también hay toda una reflexión sobre si las palabras pueden dar cuenta de este horror en su propio trabajo. Pienso, por ejemplo, en otro libro que es importantísimo, que es el libro centroamericano de los muertos, que es un libro de poesía también, y ahora me voy con la narrativa, un libro de poesía de un gran poeta que vive en Chiapas, chiapaneco, de familia guatemalteca, y que entonces vive el drama de los migrantes centroamericanos que intentan cruzar México para llegar a la frontera norte, y que se llama Balam Rodrigo. El libro centroamericano de los muertos ganó el premio de poesía Aguascalientes hace algunos años, que es el premio más importante de poesía que se da en México. Y hay muchísimas novelas ya a esta altura de mujeres hablando de la violencia feminicida, muchas. Pienso en trabajos de Jasmina Barrera,
pienso en los trabajos, la propia Valeria Luiselli con El desierto sonoro, donde habla de la violencia hacia los migrantes, las y los migrantes. Pienso en trabajos de Guadalupe Nettel. Hay muchísimo. Gaby Riveros tiene uno. Bueno, quizás ustedes ya vieron la película, ahora se me olvidó cómo se llama, bueno, una película sobre la violencia en Guerrero, una película que está en Netflix además, y que está basada en una novela bastante antigua, de las primeras que empiezan a hablar de la violencia feminicida, que es de Jennifer Clement, que se llama Lady D. Lady D escrito todo junto porque es el nombre de una niñita en la Sierra de Guerrero. Entonces hay mucho, hay muchísimo. A mí me interesaba destacar este trabajo porque es quizás no sé, me parece que siempre en México la crónica ha sido un género literario con una potencia impresionante, ¿no? Desde el comienzo de la literatura mexicana. Hay una antología maravillosa hecha por Carlos Monsiváis sobre la historia de la crónica en México, que se llama A ustedes les consta, y que permite seguir todo ese recorrido y cómo la crónica ha ido acompañando con lenguaje, con la palabra, a través de la palabra literaria, porque no es exactamente periodismo, ¿no? Por eso hablamos de periodismo narrativo en todo caso. Y yo sigo reivindicando, no soy la única, digamos, pero este género como un género literario de una potencia, especialmente en México, de una potencia realmente llamativa, impresionante. Son quienes mejor están dando cuenta, me parece, de este horror. Y no solos, ¿no? Porque acompañan, por eso yo decía, la literatura, el periodismo, las artes visuales, el cine mucho, ustedes lo están viendo. No voy a hablar de los productos televisivos, digamos, poco serios o sensacionalistas, ¿no? No me interesa en este momento para lo que estamos hablando, no vamos a hablar de las series que reivindican el narco. Eso no me importa, aunque también es interesante trabajarlos, ¿no? Como figura, como imagen aspiracional para gran cantidad de chicas y chicos en el país, ¿no? Porque ser rico y famoso, ahora la mejor forma y quizás la única para hacerlo, aunque dure poco la vida, sea a través del crimen organizado. Entonces, hay mucho. Las novelas, especialmente las de las mujeres, son excepcionales. Son novelas muy desgarradas, muy brutales, y que sí, que dan cuenta. No hay forma de que la literatura no diera cuenta de esto, ¿no? Y una cosa que yo pensaba, y con esto cierro porque tampoco quiero usar más tiempo, pero una cosa que pensaba y que he pensado como diferencia, yo he trabajado mucho la literatura argentina también, ¿no? Vinculada a la memoria, la posmemoria, la dictadura argentina y tal. Y es cómo se construye la memoria al mismo tiempo que los hechos siguen ocurriendo. Aquí no ha habido un corte y decimos, bueno, se terminó la dictadura o se terminó la guerra contra el narco. Aquí la violencia está presente cotidianamente, además de que la violencia en contra de la mujer ha estado presente siempre y seguirá presente mientras no logremos tirar al patriarcado, ¿no? Pero mientras tanto, o transformar, hacer cambios profundos en nuestra sociedad. Pero me parece que esta construcción de la memoria y esta conciencia de la responsabilidad ética, de la denuncia y del acompañamiento a las víctimas, que esto es lo que tiene de diferente la crónica periodística de la novela. Hay una conciencia de acompañamiento a las víctimas, que eso me parece muy interesante y muy particular de lo que está sucediendo en México. Quizás hay ejemplos similares en algunos casos en Centroamérica y en algunos casos colombianos, donde también la violencia sabemos que tiene décadas y no se ha detenido, ¿no?
Pero es en este sentido que yo me quería centrar sobre todo en este tipo de trabajos. Este es un pedacito de un trabajo, claro, mucho más largo, que tiene como uno de los centros también el trabajo que se hace en torno a las mujeres migrantes, que es mujeres migrantes y desplazadas, ¿no? Y por otro lado, las buscadoras, estas madres que salen por su propia cuenta a escarbar en la tierra, no es a preguntar, es a buscar con sus manos los restos de los seres queridos. En fin, aquí lo dejo. Muchas gracias por la pregunta, María. Sí, gracias. Yo acabo de ver una película de ficción, Los Lobos, mexicana, sobre mujer, bueno, es eso, mujer migrante con los 2 hijos. Increíble. Gracias. Perdón que no tengo micrófono, al contrario, decía gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Cerramos. Ah, tenemos una pregunta. Sí. ¿Escuchan por ahí? ¿En el Zoom? ¿Sí? Ah, buenísimo. Escucha igual, nos dijeron. Pensaba en lo que estaba diciendo la compañera recién y lo que habían trabajado sobre el tema de maternar y de los cuidados, de cómo aparece todo el tiempo igual la figura de la mujer, de la madre y de la abuela. Y los padres no perdieron a los hijos, ¿no? Como esta cosa que a pesar de la reivindicación constante, siempre es la figura de la mujer la que está intentando, ¿no? Como decía, escarbar en la tierra, y siempre es la mujer, ¿no? Como si eso se extendiera, incluso cuando uno intenta romper con ese, digamos, con ese modelo de la mujer que siempre tiene que estar cuidando al hijo, ¿no? ¿Dónde están los padres y los abuelos de todos esos? Nada, era ese comentario. La figura, y en algunos casos, como me pasa a mí con la obra de Almada, es no solo la figura de la mujer, sino la mirada que se construye desde el punto de vista, no sé si decirlo femenino, de la masculinidad, por ejemplo, como me parece que es algo que sucede en El viento que arrasa. Yo nada más quería aportar a lo que estaban hablando en relación con el trabajo de Sandra, que a mí me ayudó mucho leer, consultar los textos de Carolina Sancho Luz, que trabaja con crónicas, calculo que ya lo debes conocer, crónicas latinoamericanas. Y bueno, y hay un libro en particular que me parece súper valioso que se llama Tropos, Tópicos y Cartografías, Figuras del Espacio en la Literatura Latinoamericana, que coordinan Sancho Luz, Añón y Nao Jaramillo. Y bueno, y ahí, bueno, los trabajos esos me parecen súper potentes para trabajar no solo crónicas, sino otros géneros literarios, donde se discute y se problematiza la noción de espacio también, por ese lado venían mis búsquedas. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas. Bueno, ahora sí, entonces no hay más comentarios, solo agradecerles muchísimo por los trabajos, por esta jornada que tuvimos. Y bueno, invitarles a mañana, un poco temprano, 8 a.m. Volvemos con el simposio, con otras exposiciones. Y bueno, mandaremos próximamente el link del Zoom, pero vamos a estar también en YouTube y bueno, y quienes acá en presencia, en cuerpo presente en Mar del Plata. Bueno. Muchas gracias entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias y qué bueno que podremos escuchar, quienes ya se han escuchado, volver, y quienes no hemos podido, porque tenía que dar clase, escuchar sus trabajos porque me interesan mucho. Muchísimas gracias a todas. Buenísimo. Gracias igualmente. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.
Recordings.